Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. Esta es la séptima parte del desarrollo de un punto de ventas básico con Windows Presentation Foundation. En este video se aplicará el patrón de arquitectura en N capas para el proyecto, empezando con el CRUD de usuarios, donde se ha trabajado con datos. Se hará uso de los procedimientos almacenados creados en el video anterior, que son estos 10 de aquí. Actualmente se ha trabajado en este proyecto, el cual permanecerá como la capa de presentación. Más adelante le cambiaré el nombre. Lo primero que haré es agregar un nuevo proyecto a la solución. Este debe de ser una biblioteca de clases, la cual llamaré capa entidad. Lo crearé con NetType.0 ya que no tengo muchas opciones, aunque luego cambiaré esto manualmente en las propiedades para mantener un estándar de acuerdo a la capa de presentación que tengo. De la misma forma agregaré la capa de datos y la capa de negocio. Estaré trabajando con 4 capas: la capa de presentación, capa de dominio o negocio, la capa de acceso de datos y la capa de entidades. Ahora renombraré el proyecto que tenía para identificarlo como capa presentación. Eliminaré las clases creadas de forma predeterminada en cada capa. Ahora abriré las propiedades de la capa negocio para cambiar el marco de destino de la aplicación. Seleccionaré NetFramework 4.7.2, ya que es la misma versión que tengo en mi capa de presentación. Esto lo hago únicamente para mantener un estándar y compatibilidad, por lo tanto no es necesario hacerlo. El mismo cambio lo haré para la capa entidad y la capa de datos. Ahora agregaré una nueva clase a cada capa. Cada nombre tendrá las iniciales de la capa seguido de la tabla de mi base de datos en la que trabaje. Para la capa entidad se llamará CE-usuarios, para la capa de datos CD usuarios y la capa de negocios CN usuarios. En la capa de datos agregaré una nueva clase para la conexión a mi servidor, sin olvidar cambiar la clase principal a pública. En esta crearé un SQL Connection con referencia al servidor y base de datos. Mi capa presentación ya tiene un connection string a mi base de datos, por lo cual lo copiaré del app.config y a su vez eliminaré el connection string de esta configuración. Ahora crearé dos métodos, uno para abrir la conexión a mi servidor y otro para cerrarla. El método abrir conexión validará una condición y retornará el estado de mi conexión en abierta, y el método cerrar conexión validará el estado y retornará la conexión en cerrada. Hecho esto, iré a mi capa de entidad, estableceré la clase principal en pública y declararé las variables correspondientes a cada columna de mi tabla usuarios, en mi base de datos. Estas variables tendrán el mismo tipo de dato y nombre según la tabla en mi base de datos. Luego la seleccionaré, daré clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones, seleccionaré encapsular campos y usar propiedad. Así, rápidamente tendré encapsuladas las variables, sin necesidad de escribirlas manualmente. Con esto ya está hecha mi capa de entidades, para la tabla usuarios, y se han aplicado conceptos básicos de programación orientada a objetos. Como ves, son los mismos campos de mi tabla usuarios. De la capa entidad pasaré a la capa de datos, y antes de continuar, casi lo olvido, agregaré las referencias entre las capas. La capa de datos tendrá acceso a la capa entidad. La capa entidad no hará referencias. La capa negocio hará referencia a la capa de datos y entidad, y la capa presentación hará referencia a la capa de entidad y negocio. Ahora, volviendo a la clase de usuarios, en mi capa de datos agregaré los namespaces necesarios para la programación que usaré y la capa entidad.
Haré pública la clase principal y crearé dos instancias privadas, una para la clase conexión que llamaré con y una para la capa entidad usuarios que llamaré CE. Dentro de una región llamada insertar crearé mi método. Este método se llamará cd-insertar y agregaré la capa entidad usuarios como referencia y se llamará usuarios. A través de esta traeré los datos ingresados en mi formulario en la capa presentación. Crearé un SQL command llamado com. Agregaré su conexión haciendo referencia a la clase de datos y al método abrir conexión. Agregaré las propiedades command text y command type, estableciendo el nombre de mi procedimiento almacenado. Luego simplemente agregaré los parámetros que mi procedimiento almacenado insertar necesita. Los valores de cada parámetro serán los que posea cada variable en mi capa de entidad. Me aseguro que cada parámetro tenga el mismo nombre que establecí en mi procedimiento almacenado. Y por último, ejecuto el comando, limpio los parámetros y cierro la conexión. Ahora, dentro de una región llamada consultar, crearé un método llamado consulta. El tipo será mi clase de entidad usuarios y tendrá una variable entera llamada id usuario. Al ser un método de consulta, retornará un valor, el cual será mi capa de entidad, cuyo valor de cada variable estará asignada. Los valores corresponderán a un registro, el cual obtendré a través del ID usuario. Creo un SQL adapter con el nombre de mi procedimiento almacenado y la conexión al servidor. Defino el tipo de comando y le envío el parámetro necesario, en este caso únicamente el ID usuario que recibo. Creo un dataset y lo lleno de datos con mi SQL Data Adapter. Creo una tabla que llenaré con mi dataset. Ahora usaré la instancia creada para mi capa de entidad de usuarios. Iré asignando un valor a cada variable en mi entidad de usuario, siguiendo el orden que obtengo de mi registro en la base de datos. Empiezo con la fila 1 porque la fila 0 tendrá el primer campo que será el ID usuario según la consulta de mi procedimiento almacenado. Por último, mi método consulta retorna mi capa entidad usuarios con cada variable asignada. Ahora crearé el método para eliminar un registro. Este método recibirá la variable ID usuario para identificar el registro que se eliminará con mi procedimiento almacenado. La estructura de este método será igual al del registro. Lo único que cambiará será el nombre de mi procedimiento almacenado y el parámetro que le envío.
Ahora, para el proceso de actualizar, en mi CRUD he dividido el proceso en tres, uno para actualizar datos, otro para actualizar la contraseña y el último para actualizar la imagen de perfil. De esta forma, son procesos independientes. Lo hice así originalmente, cuando programé el CRUD con programación directa. De igual forma, creé procedimientos almacenados individuales. Esto debido a que cuando actualizamos datos en un perfil, no necesariamente se cambia la foto de perfil o la contraseña del usuario. Por ello, son procesos independientes. Empezaré creando el método para actualizar los datos, cuyo código será prácticamente igual al código de inserción de datos, con la diferencia que algunos parámetros no son necesarios para el procedimiento almacenado. El método para actualizar la contraseña será igual al anterior, con la diferencia que mi procedimiento almacenado solo necesita 3 parámetros. Y el último método igual a los anteriores, con envío de 2 parámetros. Con esto la capa de datos para el CRUD de usuarios estará completada. Ahora pasaré a programar la capa de negocio, primero agregando los namespaces necesarios. Agregaré una instancia a la capa de datos usuarios, que llamaré OBJDatos. Ahora crearé el método de consulta con referencia a la capa entidad usuarios, enviando la variable ID usuario. Este método simplemente retornará de mi capa de datos usuarios el método consulta, enviándole la variable ID usuario, ya que en mi capa de datos es necesaria esta variable porque es el parámetro necesario para que mi procedimiento de consulta retorne un valor. Hecho esto, pondré el método en una región. El método insertar tendrá como variable la capa de entidad usuarios, y esta será enviada a la capa de datos, al método insertar. De esta forma pasaré datos del formulario de mi capa presentación a la capa entidad usuarios. Luego mi capa negocios enviará el paquete de datos a la capa de datos. Y el método tomará cada dato y lo enviará como parámetro al procedimiento almacenado, completando así la inserción. Para el método eliminar también haré una referencia a mi capa entidad usuarios, la cual se enviará al método eliminar de mi capa de datos. En este caso, el único dato que llenaré será el ID usuario. Este será enviado de la capa negocio a la capa de datos, y como parámetro será enviado al procedimiento almacenado, eliminando así al usuario indicado. Los métodos actualizar datos, contraseña e imagen serán prácticamente iguales. La diferencia estará en los datos que envíe desde mi capa presentación a la capa entidad. Para cada parámetro, el requerimiento será diferente. Esto ya está indicado en la capa de datos. Hecho esto, solo queda trabajar en la capa presentación. Empezaré agregando las capas de los namespaces. Instanciaré como objetos la capa entidad y negocio de usuarios. Antes de continuar, mantendré un orden agregando estos métodos en regiones.
Al tener una clase dedicada a la conexión a mi servidor, eliminaré esta referencia. Ahora, en la región del CRUD, agregaré una variable donde guardaré el patrón de encriptación de contraseñas. La variable ID de usuario debo mantenerla, porque ésta recibe un valor desde la vista de usuarios. Ahora, en el evento click de crear registros, eliminaré todo el código, pero antes copiaré esta condición. Crearé un método de tipo booleano para validar que los campos de mi formulario no estén vacíos. Solo dejaré los campos importantes, por lo que el control de imagen y el campo de contraseña no se validarán aquí. Si los campos están vacíos, mi método devolverá falso. En caso contrario, será verdadero. Listo. Ahora en el evento crear, con una condición validaré que mi método campos llenos sea verdadero y que el campo de contraseña no esté vacío. En caso contrario, se mostrará una alerta. En un video futuro personalizaré las alertas. Dentro de la condición if, usaré el objeto de mi capa entidad usuarios. Llenaré cada variable con un valor, que obtengo de mis campos de texto, combo box y control de imagen. El único dato que no llenaré será el privilegio, que dejaré asignado a una variable. Luego llamaré mi objeto de negocios usuarios al método insertar y le enviaré mi objeto entidad usuarios, el cual a este punto ya tendrá datos. Por último, enviaré al usuario a la vista usuarios. Con el evento click consultar, eliminaré este código de programación directa, el cual es muy largo. Para simplificar mi código, guardaré en una variable mi objeto negocio usuarios, con el método consulta, el cual requiere una variable, la cual será mi ID usuario. Ahora, mis controles de texto, combo box e imagen serán llenados desde mi base de datos. Para los textbox, los datos que obtenga, debo convertirlos a texto. Esto es opcional, ya que los datos como nombres y apellidos ya vendrán como strings. Al igual que en el evento anterior, dejaré pendiente el llenado del combo box privilegio. La imagen la recibo como un dato byte, por lo que debo convertirla a imagen y asignarla como fuente a mi control de imagen. Para el evento actualizar datos haré lo mismo que en el evento insertar. Simplemente eliminaré los datos que mi procedimiento almacenado no necesita en mi capa de datos.
Aparte, en una condición validaré si la contraseña ha sido cambiada. Como recordarás en videos anteriores, la contraseña del usuario no se carga en el formulario desde la base de datos. Por seguridad, el campo se muestra vacío. Y solo si este campo se llena, el sistema entenderá que se debe cambiar la contraseña. Dentro de la condición, lleno mi capa entidad con los datos que mi capa de datos necesita para ejecutar el procedimiento almacenado. Y llamo a mi capa de negocio para que ejecute la actualización. Con otra condición también valido si la imagen de usuario se ha cambiado. Para esto, en un video anterior creé la variable booleana imagen subida, que comprueba si el administrador ha cambiado la imagen de un usuario. En caso de ser cierto, la variable id usuario e imagen se enviarán a la capa entidad. Luego ejecutamos la capa de negocio para que la actualización en mi capa de datos se realice. Por último, en el evento eliminar, solo lleno una variable en mi capa entidades. Luego ejecuto la capa de negocio para que mi capa de datos ejecute el método eliminar, cuyo procedimiento almacenado solo necesita un parámetro para ejecutarse. Excelente. Lo único que queda es trabajar con las clases de privilegios para hacer uso de los procedimientos almacenados restantes. Primero crearé la capa de datos de privilegios, agregaré los namespaces e instanciaré la capa de conexión. Y una capa entidad de privilegios, la cual crearé ahora. Esta capa de entidad de privilegios solo necesita dos variables, las cuales encapsularé. Listo, ya puedo continuar con mi capa de datos privilegios. Crearé el método id privilegio que recibirá la variable nombre privilegio. Con este método ejecutaré el procedimiento almacenado para obtener el id privilegio usando un parámetro. El resultado de la ejecución del SQL command será convertido a entero y este será retornado por mi método. Ahora, el método nombre privilegio hará lo opuesto al método anterior. Obtendrá una variable llamada id usuario y esta se usará como parámetro para ejecutar el procedimiento almacenado correspondiente, y así obtener el nombre del privilegio. Este dato será asignado a la variable nombre privilegio de mi capa entidad privilegio, y dicha capa será retornada por mi método. Ahora programaré la capa de negocio privilegio. Como he hecho anteriormente, agregaré los namespaces necesarios, haré pública la clase principal, instanciaré la capa de datos privilegios y crearé los métodos id privilegio y nombre privilegio, que retornarán el valor obtenido de la base de datos a una variable. Ahora, en mi capa presentación, instanciaré la capa negocio privilegios.
y en mi evento crear asignaré a la variable privilegio el resultado obtenido de mi base de datos cuando se envíe el nombre del privilegio, seleccionado en mi combo box. En el evento consultar guardaré en una variable el nombre del privilegio que obtenga de mi base de datos al enviarle el ID usuario. Luego, el nombre privilegio será mostrado en mi combo box. Para el evento actualizar, pegaré el mismo código que agregué en el evento crear. Ahora eliminaré el código de mi método cargar combo box. Eliminaré los namespaces innecesarios e iré a mi capa de datos de privilegios. Crearé un método para listar los privilegios de mi base de datos. Con este método llenaré una lista de valores correspondientes a cada nombre privilegio de mi tabla privilegios. Dicha lista será retornada por el método. En mi capa de negocio privilegios, retornaré la lista que obtenga de mi capa de datos. Y en mi capa presentación, el método cargar obtendrá la lista de mi capa de negocio y con un ciclo for llenará mi combo box con cada nombre privilegio que obtenga. Ahora solo resta usar un procedimiento almacenado, este en la vista usuarios, ya que allí es donde se muestra un listado de cada usuario en mi base de datos. Así que en mi capa de datos usuarios, crearé un método para llenar una tabla con el listado de usuarios de mi base de datos, usando el procedimiento almacenado correspondiente. Dicha tabla será retornada por el método. En la capa de negocio usuarios, retornaré la tabla que obtenga de mi capa de datos. Y en mi capa presentación, en la vista de usuarios, eliminaré esta referencia y agregaré las instancias a mi capa de negocio usuarios. Eliminaré el código de mi método cargar datos y llenaré directamente el data grid con la tabla que obtenga de mi capa de negocio. Ahora solo ordenaré mi código por regiones. Compilaré la solución para buscar errores. Los primeros errores son por la versión del lenguaje que mis capas de datos, entidad y negocio necesitan, ya que estoy usando la versión 7.3, cuando requieren una versión 8.0 o posterior. Este error ha resultado porque creé mis capas con .NET 6.0 y luego cambié la aplicación de destino a .NET Framework 4.7.2. Esto no te pasará si no hiciste el cambio que yo hice al inicio del video. Pero para corregirlo es fácil.
Solo debemos abrir el código de la capa raíz y agregar este código debajo de la referencia nullable. De esta forma se usará la versión más reciente. Este código debo agregarlo a las 3 capas creadas. El siguiente error que tengo es por la falta del paquete system.net, el cual se soluciona agregando el paquete system.net.http a las capas de datos y entidad. Y listo, se ha compilado correctamente. Ahora, ejecutaré el proyecto y haré pruebas. Lo primero que veo que funciona es la carga de usuarios en mi data grid. Ahora crearé un registro nuevo. La carga de privilegios en mi combo box también funciona. Excelente, el proceso de registro también funciona. El proceso de consulta funciona perfectamente. Ahora trataré de hacer cambios. Muy bien, aquí obtengo un error, el cual indica que no he enviado el parámetro ID usuario requerido por mi procedimiento almacenado actualizar datos, por lo que detendré la aplicación y agregaré dicho parámetro. También me aseguraré de enviar ese parámetro desde la capa de presentación. En mi capa de presentación aparentemente todo está bien. Volveré a ejecutar la aplicación e intentaré hacer cambios. Excelente, el cambio de datos funciona perfectamente. El cambio de imagen de perfil también funciona. Lo único que falta corroborar es el cambio de contraseña. Para ello, desencriptaré la contraseña actual de este usuario. La contraseña es esta. Ahora haré el cambio de contraseña y verificaré si se realiza correctamente. Muy bien, el cambio ha funcionado. Excelente, toda la aplicación está funcionando con el patrón de arquitectura en N capas, para cada proceso que requiere de datos. He usado 4 capas en total. Posiblemente en el futuro se agreguen más capas, según se requiera. Por el momento ya se ha usado el patrón de arquitectura y programación orientada a objetos. Espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.